¿cómo te definís? Porque para nosotros los pensadores son parte de una época y esa época nos van constituyendo. Muchas veces a mí me dicen que me deje de definirme como un sereno inquieto y que a la vez voy haciendo cosas. Pero me define a mí que soy docente. No sin ello, me define a mí que soy de la ciudad de Buenos Aires. No sin ello, pero me define a mí la inquietud constante de conectarme con otro. ¿Y a vos? Bueno, soy un argentino que nació en Buenos Aires, atravesado por una intensidad especial que fueron los años 70, y creo que a partir de esa intensidad se jugó, por razones también muy diversas y tal vez también muy íntimas y subjetivas, un trabajo en fronteras. O sea que si me tendría que definir es como alguien que trabaja en relación a determinadas fronteras. Una de ellas, ya clásica, es la subjetividad, la política, la filosofía, el psicoanálisis. Estoy siempre habitando en un entre y siempre muy determinado por lo que estuvo en el inicio, que es aquella experiencia de aquel tiempo en Argentina y en concreto en mi ciudad, que era Buenos Aires. Bien. ¿Qué característica tenía esa época para vos, si tendrías que definir algunos conceptos? Bueno, era un gran laboratorio, era extraordinariamente complejo ese laboratorio, como también de compleja era la ciudad no tenía esta limitación concentracionaria que tiene actualmente. La vida de los barrios era absolutamente determinante. Buenos Aires era muy grande en aquel entonces, ahora es muy pequeña. La capital lo veo por mis amigos, circulan por 3, 4 lugares. En mi juventud había muchos barrios. Existía Pompeya, Lanús, Flores, Floresta, Villaluro, Liniers, como opciones de tránsito. Era un modo distinto de habitar. Intelectualmente debo decirte que estoy atravesado por una época en donde cada uno de un modo peculiar se dedicó a pensar las estructuras que nos dominan. Y en mi caso en particular, estructuras que son invisibles, como las que describe Marx y las que describe Freud, es decir, dos tipos de estructuras que no se integran fácilmente, que determinan y rigen la vida de los sujetos y que por otro lado contrarían, vamos a decir, el mundo de la percepción. Y luego está la corriente del peronismo, es decir, justo para darle mayor complejidad a la cuestión, junto con estas dos estructuras, la del marxismo y la del psicoanálisis, o mejor dicho, la de Marx y la de Freud, el desciframiento del peronismo. En mi caso venía de una familia, mi padre era peronista, así que el peronismo era una cuestión inmediata, pero dejó de serlo desde el momento en que participé de un modo especial de repensarlo y de construirlo, y en donde intervenían ya, para hablar de fronteras, como estuve hablando antes, otros discursos y otros modos de entender qué significaba esa experiencia histórica en este país. Y después no puedo olvidar dos aspectos muy importantes, la literatura y el rock. Es decir, el rock lo tengo que evocar porque fui periodista de rock a los 18 años y porque fui contemporáneo del surgimiento de lo que se denominó el rock nacional y un activo, digamos, difusor de eso. Mi amigo Pedro Pujol lo convenció a Jorge Álvarez, un gran editor argentino, de editar a Almendra, a Manal, a Morris, a, digamos, las primeras figuras del rock. Y después el otro elemento es la literatura, es decir, participo de una generación donde la literatura es un modo de descifrar la propia existencia y también la sociedad, ¿no? En mi caso es la poesía, ¿no? Yo publiqué mi primer libro de poesía, no juzgo sobre su
a los 18 años y gané el premio del Fondo Nacional de las Artes cuando tenía 23. Entonces, ya te digo, esta mezcla, esta amalgama terrible de psicoanálisis, o mejor dicho, Freud, Marx, el peronismo, la literatura, el rock. Y luego un hito, la Revolución Cubana. Es decir, hay un texto de Kant, que es la Ilustración, donde él dice que más que juzgar en concreto los hechos de la Revolución Francesa, lo que le interesa es el entusiasmo que suscitó. Bueno, Cuba era el entusiasmo y sobredeterminaba de un modo radical toda la experiencia de lo político. Es decir, de hecho, la introducción de la violencia en la manera de entender la práctica política no se entendería jamás sin lo que implicó la emergencia de la Revolución Cubana, ¿no?